Hay otros riesgos ergonómicos, hablamos de los factores físicos, hablamos de los factores ambientales y no menos importante el factor psicosocial. En este caso nos referimos al ámbito sanitario, porque es el ámbito en donde nosotros desarrollamos nuestra tarea, pero estos factores se ven en todo, a nivel general, en todos los trabajadores, y son factores que debemos tener en cuenta para que haya una mejor efectividad en la realización del trabajo, una mayor productividad y, en fin, el resultado que se vea sea un resultado más positivo. Y en este sentido está la presión social, por ejemplo, que repercute muchísimo en todos los trabajadores, pero más, como dije, en los trabajadores sanitarios, más en nuestros días que estamos pasando por una pandemia que ya casi va a tener un año de que comenzó, así que trabajamos con más estrés, y esto es una cosa que no nos compete solamente a nosotros, que es a nivel mundial, ¿sí? ¿Y por qué razón? Porque es una situación diferente, una situación que provoca miedos, pero independientemente de eso, siempre se ha visto como que el personal de la salud, el personal sanitario, como que no debe de cometer ningún error, debe actuar siempre de una manera adecuada frente a cualquier circunstancia, y esa es la demanda que tiene la población sobre nuestro personal. Por eso es la presión social que tenemos de forma general sin que existan pandemias. La pandemia, bueno, vino a incrementar estos factores. Entonces tenemos que tener mucho más en cuenta todas estas, y valga la redundancia, estos elementos como para poder desarrollar nuestro trabajo con la menor presión posible y poderlo realizar como si lo realizamos, ¿no? Otro de los factores de riesgo ergonómico desde el punto de vista psicosocial es el clima social laboral. O sea, en esto la implicancia la tiene el grado de que el individuo se preocupa por la actividad y se entrega a ella, la cohesión, o sea, la colaboración entre los diferentes compañeros, y el apoyo que recibe el personal de los jefes, ¿sí? Desarrollando un buen clima de trabajo, permitiendo que se fomente un buen clima de trabajo para el desarrollo de las funciones. El estrés organizacional no está lejos tampoco de los factores que provocan riesgos, y está relacionado con la incapacidad que tiene el personal de influir en las decisiones, en este caso, por ejemplo, el personal nuestro, en las decisiones médicas o de los administradores, y son, por ahí muchas veces hay incapacidad de influir. Sin embargo, esas decisiones tienen que ver, la mayoría de los casos, con las tareas que se realizan en este ámbito. Entonces, tener en cuenta todas estas cosas es importante. Y otro de los elementos es el miedo, que ya me había referido. ¿El miedo a qué? El miedo a desarrollar nuestra función, el miedo a una mala praxis, el miedo a la acusación, el miedo que también en ocasiones desgraciadamente nos paraliza, y es porque cada vez la sociedad demanda más. Por ejemplo, en nuestros días, la práctica de la medicina actual no tiene nada que ver con la práctica antigua. En la práctica actual es importante informar a los familiares y a los pacientes de resultados que a veces no son tan deseados. Y esos resultados que a veces no son tan deseados, que no son los que esperan de nosotros, pueden provocar también que tengamos miedo, que nos sintamos paralizados, ¿sí? Y todas esas cosas lo que provocan a la larga son un estrés mantenido, un estrés que llega a ser crónico y se convierte en un agotamiento o un burnout, que está muy presente en la sociedad actual en todos los sectores, y actualmente se encuentra mucho más en nuestro sector sanitario por lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces es importante conocer la génesis que causa todos estos factores para poder abordarlos de la mejor manera, ¿sí? Porque no es favorable que el personal de la salud, ni el personal en general, cuando realicemos nuestro trabajo,
estemos estresados, ¿sí? Como dije, máximo en nuestros tiempos que corren, las situaciones actuales que no vemos cuándo se va a resolver, que si bien ya existe una vacuna para esta pandemia, supuestamente ya muchos nos estamos vacunando, pero no obstante no sabemos todavía cómo va a ser el futuro y eso da un poco de temor, ¿sí? Y más en estos tiempos, como dije, que al haber estas situaciones pues, se han puesto a la luz las debilidades de nuestro personal, las debilidades no solamente nuestras, sino de todo el sector sanitario a niveles más que individuales, a nivel global. Por eso quisiera terminar la charla con una frase del genio del cine silente, ¿no? Que es que no debemos tener miedo a equivocarnos. Hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Como dije, el miedo paraliza, pero si nosotros seguimos realizando la labor con la responsabilidad que siempre la realizamos, si nosotros realizamos la labor con el amor que siempre tuvimos y la vocación de servicio, ¿sí? Y con la responsabilidad, sobre todo, todo este miedo se minimiza, ¿sí? Porque los resultados no siempre serán positivos, pero por lo menos tenemos el aquello de que dimos todo, el todo por el todo, en su ejecución. Y eso a la luz siempre hace que en el futuro se tomen mejorías y se tome por ahí lo negativo en un momento que no fue tan negativo cuando lo analizamos y llega a ser en un futuro se tomen medidas y se tome algo positivo de eso y nada, siempre que llueve escampa, detrás de la tormenta viene la calma y si seguimos trabajando, como dije de esa manera, vamos a terminar fortalecidos de la situación y vamos van a venir tiempos mejores. Bueno, les agradezco, les doy las gracias por su atención y bueno, si hay alguna pregunta, aquí estamos.